dentro del Tratado del Paisaje Español, el tomo 3 de los espacios naturales, una nueva charla sobre los espacios naturales de Castilla y de León, de la lección 8. Hemos tratado 3 lecciones en León y ahora estamos en Palencia. En Palencia la primera lección, la número 4, habló de la montaña palentina y de los páramos, y ahora vamos a hablar de los montes Torozos y del Cerrato. Si nos fijamos en el primer plano que hicimos de las protecciones de Palencia, vimos cómo había esa maravillosa protección del Parque Natural de la Montaña Palentina, de 78.000 hectáreas, el enorme vacío de los páramos y de la tierra de campos, y aparecen aquí de nuevo en el sur, por fortuna, una serie de LIC o ZEC, zonas de especial conservación o lugares de interés comunitario, que formaban lo que eran los Montes Torozos y los páramos de Torquemada y Astudillo. En total teníamos 23.000 hectáreas, pero esta cordillera sigue en Valladolid, con lo cual realmente correspondían a Palencia unas 12.000. Como veis, están tanto al este como al sur de la capital, dispersos en 3 grandes grupos. Y luego vimos, que lo veremos después, los LICs de los Montes del Cerrato, 12.000 hectáreas, 10.000 en Palencia, también muy dispersos en pequeños espacios de protección. Veíamos también en este primer dibujo cómo, frente a los espacios protegidos actuales, hay bosques, espacios merecedores de protección, el enorme territorio de los páramos, de los altos valles, pero fijaros que también aquí tenemos muchísimos bosques sin protección, normalmente cercanos a los LIC, ligados a ellos, tanto aquí en los Torozos, páramo, como en el Cerrato. Y es lo que vamos a ver ahora. Fijaros, la tierra de campos palentina, muy deforestada, estaba limitada al sur por la sierra formada por los montes Torozos, que vienen desde Valladolid, y por los páramos de Torquemada y de Astudillo, que con unas 12.000 hectáreas, más o menos, forman parte de esas 23.000 hectáreas que tienen los montes Torozos. 12.000 hectáreas, por tanto, en la provincia de Palencia. Sin embargo, como vemos, los restos de pequeños bosques y de dehesas, unidos a los barrancos y a las cuestas, definen claramente una gran sierra merecedora de protección. Fijaros, este es el dibujo de los LIC, los actuales LIC, donde dejan pasar estos desfiladeros preciosos del Pisuerga, recién recibido a Lodra, hasta encontrarse con el Arlanzón, Torquemada. Fijaros cómo se ve tanto aquí, en la zona de Ampudia, en los barrancos, en las cuestas, en las altas páramos, Torremormojón, Villamartín, Autilla, hasta Dueñas. Fijaros la capacidad que hay aún de proteger estas altas mesetas donde han sido deforestadas en lo alto, uniéndonos al LIC de Montes Torozos. La posibilidad de dibujar realmente lo que la topografía nos marca, que es una antigua sierra. Y lo mismo nos pasa aquí, fijaros, acercándonos a Palencia, sobre Magaz, ampliar este LIC de los páramos de Torquemada y Astudillo por el borde de Monzón, las cuestas, limitando esos páramos agrícolas. Y fijaros que también aquí se puede ampliar bastante la protección del LIC. También aquí, esto va a ser muy importante, lo veremos luego, restos de bosques que quedan entre perales y paredes de Nava, que quedan como posibles corredores de unión al final con esa soñada unión norte-sur, con los bosques del páramo palentino. Aquí tenéis lo mismo que hemos comentado, LIC y áreas de bosques a proteger. Esto es dibujado desde el norte. Hice este dibujo. Tras la desértica y la deforestada tierra de campos, la cordillera formada por los montes Torozos y por los páramos de Palencia, de Astudillo, de Torquemada, es la única esperanza de un corredor natural, de una barrera de vegetación antes de llegar al Pisuerga y al Duero. Es, ver esta cordillera tras atravesar la tierra de campos es una señal de esperanza. Aún existen restos de bosques en esos páramos altos sobre esta sierra, pequeña sierra,
que separa Tierra de Campos del Pisuerga. Es una sierra fronteriza, llena de castillos, de bellísimos castillos, de historia, y antes lo indica la toponimia, los nombres del lugar, los nombres de los campos. Fue antes una selva impenetrable realmente, una selva de robledales, de encinares, de quejigales. Hoy está deforestada, sobre todo deforestada en los grandes páramos agrícolas de lo alto, está erosionada por el corte de los bosques en las laderas, pero tenemos en ella dos lic que hablan de una cierta esperanza. Tenemos unos 12.000 hectáreas en este lic de Montes Torozos, páramos de Astudillo, que es un inicio de protección y por lo tanto una esperanza de la recuperación de los antiguos bosques. Si ahora miramos desde el sur, puede parecernos una utopía proteger esos barrancos, esas cuestas que hoy vemos deforestadas. Pero fijaros, si logramos proteger y recuperar los bosques de las llanuras superiores, de esas mesetas altas, de esos páramos altos, hoy agrícolas, poco a poco esos bosques altos van a ir repoblando todas estas laderas, todas estas cuestas. ¿Es tan fácil recuperar los bosques altos? Son tierras muy buenas, con una pluviometría aún suficiente para regenerarse. Sería muy sencillo realmente volver a convertir toda esta pequeña sierra en una barrera vegetal, en un corredor natural. Solo hay que quererlo. Fijaros, esta pequeña sierra, esta pequeña cordillera, es fundamental como barrera para la desertización de la tierra de Campos y también del Valle del Duero. Ya que aparentemente parece imposible establecer una conexión entre esta cordillera y sus bosques con los bosques que hemos protegido en los páramos, pero luego veremos, bueno, podemos ya ver que no es tan imposible. Hay que lograr dar a esta sierra una entidad suficiente para que sobreviva aislada como está, para que sobreviva en soledad. Si logramos que esta sierra tenga entidad, tenga unos límites claros, tenga amplitud, tenga potencia, entonces sí llegará el momento de plantear corredores de unión a través de las dehesas de Perales. Poco a poco podríamos alcanzar este límite que llegaba tan cerca de la zona de Cervatos. Analizando bien Tierra de Campos, no es el gran desierto que aparece a primera vista. Hay muchos restos de pequeñas encinares, de pequeños bosques. Y eso sería lo importante, lograr, o bien a través de los ríos o a través de estos interfluvios, lograr conectar con los bosques de los páramos palentinos. Porque además, si hemos logrado dar entidad a esta pequeña cordillera en Palencia, luego lo veremos en las lecciones de Valladolid, importantes que son los Montes Torozos, se descubre la importancia de los corredores que plantearemos luego en Burgos, en los barrancos de los ríos Odra, hasta el río Ormazuelas, hasta el río Urbel. Fijaros, hay una serie de páramos, de espacios atravesados por los arroyos, que van marcando el que el Odra no pueda salir al Arlanzón, sino que se dirija hacia el Pisuerga. Es los restos de esta pequeña cordillera que une con la cordillera cantábrica, con el Parque Natural de Amaya, Humada, ya con el Valle de Sedano, es decir, ya con el inicio de la cordillera ibérica, que empieza ahí con los grandes corredores que veremos luego plantear en Burgos. Es decir, existe la posibilidad de enlazar con la cordillera cantábrica y la ibérica a través de este territorio burgalés y continuar luego por nuestros pequeños páramos y por Montes Torozos. De ahí la importancia de que nuestro territorio esté regenerado, esté reforestado. Fijaros que estos corredores son muy importantes porque al final van a llevar a través de la ibérica, a través del difícil paso de la brújula hasta la Sierra de la Demanda, ¿no? Y si luego lográsemos a través de los corredores fluviales o del corredor que hemos visto, de Cervatos, la zona de Perales,
podríamos llegar a establecer corredores norte-sur, aparentemente más difíciles. Con lo cual, con lo que os hemos mostrado antes, proponemos la declaración de parque natural, ampliando estos LIC, estos son los LIC, estos punteados, ¿lo veis? Proponemos declarar parque natural que proteja los bosques aún existentes, sus restos, las cuestas y los barrancos, conforme señala este dibujo. Como veis, todos estos barrancos rodeando los espacios cultivados de lo alto de los páramos. Fijaros que aparentemente son pequeñas ampliaciones, pero que acaban dando fusionando, dando entidad a esta cordillera. Fijaros que al final se lograría pasar de los actuales LIC de 12.000 hectáreas a una superficie de 55.000 hectáreas. Y si le sumamos los bosques de Paredes de Nava, entre Paredes de Nava y Perales, que son unas 5.000 hectáreas, tendríamos 60.000 hectáreas para todo este territorio. Es decir, como veis, empieza a cobrar entidad. ¿Recordáis cuando hablábamos de la montaña palentina con 78.000 hectáreas y nos parecía una maravilla, y luego lo ampliábamos a 100.000? Pues este 60.000 es ya un inicio poderoso para esta cordillera. Supone al final un frente de 50 kilómetros de anchura, casi toda Palencia se mueve en esas anchuras, 50-60 kilómetros, de 10 a 12 kilómetros de profundidad, lo cual es el germen, lo veis aquí, actuales LIC, propuesta de parque natural incorporando los actuales LIC, 60.000 hectáreas que da entidad a todos los Montes Torozos. Y ahora vamos a hablar del Cerrato palentino, que es el último espacio del sur de Palencia. El Cerrato es otro milagro palentino. Haber sobrevivido a esos encinares casi en el corazón del deforestado Valle del Duero no solo da la oportunidad de conformar con las dehesas de Valbuena que hemos visto, de Torquemada, de Dueñas y de los Montes Torozos, un único conjunto con el Pisuerga en su eje que nos permita al final controlar y domesticar las infraestructuras que siguen el río y sus campos de cultivo, sino podemos también intentar crear un encinar continuo, como luego veremos, hacia el este, hacia la cordillera ibérica, hacia Lerma, entre la Arlanza y el Esgueva y el Duero. Que el Cerrato es otro milagro, como vimos que el milagro de que se habían mantenido los bosques en los páramos de Palencia, lo mismo es encontrarnos esa especie de reino solitario, de reino rodeado por campos de cultivo, que es el Cerrato. Y fijaros que, hablando de un Cerrato reforzado, nos damos cuenta de la importancia del Cerrato, porque fijaros en sus conexiones con el resto de sistemas naturales españoles. Mirar, desde las dehesas de antigüedad, el Cerrato, hasta las dehesas de de Paules del Agua, al oeste de Lerma, tenemos 20 kilómetros, una distancia excesiva deforestada. Pero si lo comparamos con las dehesas de la zona de Cobos, al sur de Arlanza, también en el Cerrato, nos damos cuenta que la distancia es mucho menor. Es de 13 kilómetros. Es decir, que hay una gran posibilidad de llegar a establecer este corredor. Porque si lográsemos recuperar con fuerza el Cerrato, podríamos enlazar con la zona de Paules del Agua y también con los encinares de Lerma, con lo cual estaríamos creando un corredor hacia el oriente poderosísimo, porque ya sabéis que Lerma, lo veremos con el Tratado de Burgos, está ligado a los grandes bosques que descienden de la cordillera ibérica. Y fijaros que también podemos aspirar a otros corredores hacia el oriente. Los bosques que descienden de la ibérica, muy poderosos por la zona de Peñas de Cervera, es la frontera entre los turmogos de Burgos y los arebacos de Soria, parece que no resisten el paso de la Nacional 1 ni del ferrocarril Madrid-Burgos. Aparentemente muy pocos logran saltar esta frontera, esta barrera norte-sur. Sería fundamental por eso crear un corredor del Cerrato
hacia Cervera, hacia las peñas de Cervera. Aquí lo vimos antes hacia Lerma, yendo sur de la Arlanza. El otro sería el corredor hacia Cervera, porque si no el Cerrato está abandonado, está condenado a morir, pues está rodeado de vacíos, deforestados totalmente por todos los lados. Por eso el contacto a través del valle de Villafruela, un valle muy deforestado, es muy importante. Tenemos dehesas en Avellaneda, vimos que había dehesas en Paules. Hay muchos pequeños restos de bosquetes que insinúan la llegada de todos estos grandes bosques hacia el oeste. Y lo mismo podríamos plantear desde aquí. Fijaros que lo mismo puede pasar un poco más al sur, siguiendo ya al norte del Esgueva. En Santibáñez Vega, en todo este territorio, hay también restos de islas de encinares, de quejigales, que permiten una cierta esperanza en la creación de estos corredores orientales. Y luego tenemos la posibilidad de corredores al sur. Hacia el sur, lo que llamo enlace Cerrato-Duratón. Sería ya enlazar no solo con la Ibérica, sino enlazar con el sistema central. Hacia el sur es preciso que el Cerrato logre llegar al Esgueva. Lo puede lograr en Tórtoles y Castrillo, donde hay restos de encinares, enlazando sus encinares. Luego hay que saltar, y es fácil hacerlo a través de San Llorente, de Corrales, entre Olmedillo, hacia Peñafiel, alcanzando allí el Duero. Hacia el este hay muchas manchas entre el Duero y el Esgueva que permiten ir reforzando todo este territorio, desde Aranda hasta Lerma. Al llegar a Peñafiel tenemos la Robleñada, fijaros los propios topónimos que hablan de robles, San Pedro, y permite seguir el Duratón. Es un área de antiguos encinares, de antiguos robledales, y donde empiezan a aparecer los pinares. Así alcanzaríamos el Parque Natural de Hoces del Duratón. Se trata de crear un frente norte-sur, donde sabemos que al oriente del cual estarían reforzados todos los restos que quedan aún de dehesas, de encinares y de bosques, mientras que asumiríamos que al oeste aparecen ya los pinares de tierras arenosas de la cuenca del Duero. Es decir, que estamos en una especie de límite, de frontera de los encinares que vienen de la Ibérica y que se encuentran en el corazón del Duero. Fijaros, esta es la importantísima línea que marcaría esa frontera. El frente del encinar. El Cerrato, si nos fijamos en el límite de los encinares, que pasan al sur de Segovia, todo esto ya es el territorio de arenas del fondo del valle, de ese fondo de gran mar que hubo aquí, que generó todas esas arenas y esa zona de pinares. Ese límite iría de Segovia, llegaría al Duratón, en Peñafiel, luego saltaría hacia el Esgueva y bordearía el Cerrato y seguiría por los Montes Torozos al norte de Valladolid, hacia la Nacional 6, hacia los grandes corredores de Zamora, hacia Benavente. Esta línea es realmente el límite de los encinares que vienen del sistema central, del sistema ibérico, de la Cantábrica. Por eso el Cerrato es tan importante. Es el eslabón que permite dar el salto desde estos encinares que, como vimos, se quedaron muy mermados a partir de la Nacional 1, pero que por el Duratón, desde el sistema central, pueden descender, al igual que pueden avanzar, ya vimos, desde la zona norte de Aranda y llegar al Cerrato. El Cerrato sí es verdad que está aislado, pero a la vez tenemos aquí los Montes Torozos, que quedarían muy reforzados con nuestra propuesta de parque natural y con el sueño de algún día enlazar con los encinares y robledales de los páramos palentinos a través del desierto de Tierra de Campos, que tenemos los picos de Europa y la Cantábrica. Fijaros lo importante que es esta barrera. Estamos en el límite, en la trinchera de un deforestado valle del Duero, pero donde aún podemos recuperar esta importante frontera con esta pieza clave que es el Cerrato. Entonces, si ahora vemos lo que está protegido en el Cerrato y lo que merece la pena proteger, el rayado son los actuales LIC. El Cerrato posee el LIC de los Montes del Cerrato, que tiene 12.000 hectáreas, pero de las cuales solo 10.361 corresponden a Palencia. Fijaros que son LIC muy dispersos a lo largo del Cerrato.
El mayor es este que está situado a oriente de Baltanás. Pero además de los LIC, de estos hemos visto, muy exentos, esta pequeña lengua, además de estos LIC, tenemos todos estos páramos que quedan restos de los antiguos bosques. Tenemos las cuestas, los barrancos que van rodeando los suelos ya cultivados de lo alto de los páramos. Tenemos todas estas franjas que no solo van ampliando el LIC, sino que van avanzando entre los valles y que están aún arbolados, dejando claramente, se ve aquí muy claramente, todos los valles que están ya cultivados, los espacios amplios en torno a los núcleos. En una Palencia que hemos visto con terribles deforestaciones, el Cerrato puede ser una reserva natural que puede permitir aumentar la pluviometría del Valle del Pisuerga, aumentar la pluviometría para los Montes Torozos, salvar el sur palentino y, como hemos visto también desde los bosques recuperados del Cerrato, alcanzar los bosques de Lerma y también el Esgueva, para también intentar llegar a la zona del sistema central a través del Duratón. Como veis, esa es una pieza estratégica importantísima. Puede ser la pieza clave en el centro del deforestado Valle del Duero. ¿Por qué? Porque es un territorio muy grande, muy bien definido, rodeado por ríos, que luego veremos no tiene ninguna infraestructura que lo altere, que lo destroce. Es decir, es una especie de reino solitario con muchísima personalidad y donde podemos recuperar el paisaje que le dio nombre y que en su toponimia aparece continuamente los restos de robledales, de carrascales, de encinares, de quejigales. Esta sería la propuesta. Parque Natural del Cerrato. Proponemos unir los LIC que ahora están dispersos, unir todos los LIC, protegiendo los bosques existentes en las áreas de arbolado aún disperso, protegiendo también las cuestas y los barrancos, incorporamos áreas agrícolas que están en lo alto de los páramos, que sin duda las podemos seguir manteniendo, aunque la intención sin duda es poco a poco ir reconvirtiendo esas áreas agrícolas del alto de los páramos en los bosques que fueron. Como vemos, este parque natural es una de las piezas claves en el centro del Valle del Duero y para unir todos los sistemas naturales del centro de Castilla. La superficie de este parque natural, como hemos dicho antes, alcanzaría las 60.000 hectáreas. Como veis, ha dejado los valles cultivados, pero estamos hablando ya de un elemento con muchísima personalidad. Ya no son una serie de LIC sueltos, sino que es el Parque Natural del Cerrato. Hemos dicho en otras charlas lo importante que es llamar a las cosas con nombres verdaderos. Y hemos dicho que la palabra LIC, lugar de importancia comunitaria, o su sucesor CEC, zona de especial conservación, no dicen nada a la ciudadanía. En cambio, si oyes hablar de Parque Natural de los Montes del Cerrato, eso trae no solo prestigio, trae turismo, te empieza a mostrar una región con una personalidad propia, empieza a tener otra entidad. Y simplemente a veces es llamarle parque natural, porque la protección puede ser la misma que el CEC. El amplísimo Cerrato, como digo, puede llegar a ser una de las claves del Valle del Duero. Hoy tiene protegidas, como hemos visto, solo 12.000 hectáreas. Proponemos proteger en Palencia 60.000 hectáreas. Con ello y la progresiva recuperación de sus bosques, el Cerrato puede ser un verdadero paraíso. La clave para él es para sacar corredores, como hemos dicho, hacia la Arlanza, hacia la Sierra de la Demanda, por el Esgueva, hacia Cervera, hacia el sur también hacia el Duero, hacia el Duratón, y crear pequeños corredores hacia los Montes Torozos y los páramos. Porque el Cerrato realmente, su superficie, incluyendo los cultivos, son unas 100.000 hectáreas, y con sus bosques recuperados y sus cultivos de fondo puede permitir una experiencia piloto. Por ejemplo, la recuperación de todo un paisaje. Entonces, todo el Cerrato, en sus 100.000 hectáreas, podría ser realmente todo él un parque natural, incorporando los cultivos de los valles que, por supuesto, se permitirían. Esta es la posible propuesta, que es asumiendo sus suelos agrícolas, asumiendo que puedan ser regados, asumiendo también la recuperación de los antiguos bosques,
El Cerrato puede ser un verdadero paraíso. El hecho de que tiene los límites muy claros, su personalidad histórica, el estar aislado y libre de infraestructuras que lo parten, lo convierten en el paisaje ideal para demostrar la armonía y la convivencia que puede darse entre la agricultura, la ganadería y los bosques. Fijaros que incorporando esos campos, manteniéndolos, el parque natural tendría 100.000 hectáreas. Fijaros que es idéntica a la superficie de la montaña palentina. Sería el complemento perfecto del sur al Parque Natural del Norte de Palencia. Y acabamos ya mostrándoos cómo la tierra palentina quedaría así protegida por 4 grandes parques naturales. El de la montaña palentina, que lo ampliábamos hasta las 100.000 hectáreas, el de los altos valles palentinos y los páramos, que tenía 150.000 hectáreas, que es de nueva creación. Limitando ya al sur de la tierra de Campos, tendríamos el de los montes Torozos, páramos de Astudillo, Torquemada, que tendría 60.000 hectáreas, y el del Cerrato, que acabamos de ver, de otras 60.000 hectáreas. Así, las actuales 107.700 hectáreas de protección pasarían a ser 370.000, a las que añadiríamos los LIC de los ríos, de los fluviales, sumarían al final 373.000. Es decir, pasaríamos de tener solo un 13,4% protegido de los menores de España a tener un 46,34%. La cifra indica la enorme deforestación que Palencia ha sufrido. Esperamos que las futuras protecciones de nuevos corredores, de nuevos ríos, o por ejemplo lo que proponíamos de incluir aquí los cultivos, con lo cual este pasaría a tener 100.000 hectáreas, y alcanzaríamos entonces las 413.000. Estaríamos en un 51,3% del territorio. Fijaros que estamos muy lejos de la media que estamos proponiendo para el resto de regiones españolas, que es un 70%. Eso indica lo deforestada que está Palencia. Fijaros cómo habíamos partido de un territorio absolutamente sin protección. La riqueza que él aún mantenía, milagrosamente mantenida, y la propuesta final que hacemos para Palencia, que es lo que os acabo de contar. La suma de los parques naturales propuestos más los LIC fluviales supone pasar a 373.000 hectáreas, que incorporando aquí las 40.000 de cultivos serían 513.000, es decir, nos movemos entre un 46,34% o un 51,3% del territorio palentino, que era de 805.200 hectáreas. Exceptuando la montaña palentina, con un gran prestigio ya como parque natural, los otros 3 parques naturales que proponemos, el de los Altos Valles Páramos, el de los Torozos y el del Cerrato, son realmente de emergencia. Son parques de gran urgencia, porque por la desprotección y por las amenazas que se ciernen sobre todos los bosques de Palencia. Esperemos que algún día podamos ver esto hecho realidad y que la maravillosa tierra palentina recupere o por lo menos proteja parte de la belleza que ha logrado llegar hasta hoy. Muchas gracias.